Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos. Quería compartir con vosotros esta reflexión a la que voy a llamar los dos caminos. Voy a hacerla con imágenes de Oscar Gustav Reglander, que era un fotógrafo originario de Suecia. Su fecha de nacimiento fue en el año 1813. Y bueno, comentaros que se formó como pintor y litógrafo en su país natal. Posteriormente estudió en Roma, donde subsistió elaborando copias y pinturas del Renacimiento. En 1840 se traslada a Lincoln, Inglaterra, y hacia 1853, influenciado por su asistente William Fox Talbot, abandonó su profesión inicial de pintor y miniaturas para dedicarse a la fotografía. He considerado estas fotografías pues una expresión correcta con lo que os quiero transmitir. Estos dos caminos que todo hombre seguimos una vez equivocadamente y otras veces acertadamente en lo que quiere nuestro Señor de nosotros. Entonces, pues me gustaría empezar con el Salmo 1, los dos caminos, y poquito a poco ir definiendo lo que nos dice el Señor en la Biblia. Comenzamos. Feliz quien no sigue consejos de los malvados, ni anda mezclado con pecadores, ni en grupos de necios toma asiento, sino que se recrea en la ley de Yahvé, susurrando su ley día y noche. Será como árbol plantado entre las acequias, da su fruto en sazón, su fronda no se agosta, todo cuanto emprende prospera, pero no será así con los malvados. Serán como tamo impulsado por el viento. No se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la reunión de los justos. Pues Yahvé conoce el camino de los justos, pero el camino de los malvados se extravía. En estos tiempos que nos toca vivir a todos, en estos tiempos tan volátiles, en los que lo correcto para la sociedad en la que vivimos, lo correcto para llevar una vida plena que nos marcan nuestros gobernantes, que nos marca esta sociedad consumista, esta sociedad en lo que nos dice que lo que es bueno en nuestro corazón y en nuestra alma es malo para el Señor, contra nuestras propias ideas, contra nuestra propia fe. Hay que estar muy alerta, hermanos. Hay que estar muy alerta porque muchas veces, sin darnos cuenta, en ese subsistir como humanos, en esas tribulaciones, en vez de acercarnos a la palabra, en vez de acercarnos al Dios vivo, que está siempre junto a nosotros, hacemos muchas veces caso omiso a ese impulso de fe, a ese impulso de nuestro corazón que nos está susurrando lo que debemos hacer, cómo debemos comportarnos a través de la palabra, a través de la oración, a través de lo que sentimos nosotros dentro, y todo eso se colapsa cuando seguimos el consejo de esta gente que nos rodea, el consejo de los malvados. Nos mezclamos con pecadores y muchas veces olvidamos la esencia de vivir, olvidamos la esencia
de caminar con nuestro Señor Jesucristo y nos dejamos llevar por esa humanidad y nos mezclamos con esos grupos de necios que muchas veces nos asombran, muchas veces nos cuentan una serie de conceptos y de ideas en el que, como no llevemos muy arraigada nuestra fe en el Señor, nuestra fe en lo correcto y lo incorrecto, en la elección de esos dos caminos, nos hacen separarnos, aunque no nos demos cuenta, de las enseñanzas de nuestro Señor. Cuando había un sacerdote que me decía, pues le preguntaba yo, pero padre, ¿cómo diferencio lo que viene de Dios y lo que no viene? Y me decía, mira, es muy fácil. Cuando tú haces algo, te relacionas con una persona, haces algo en tu vida importante, siempre discierne lo que te trae paz y lo que no te trae paz. Lo que te trae paz, casi siempre, viene del Señor. Lo que no te trae esa paz plena, esa paz completa, esa paz que sientes, esa tranquilidad en el Señor, y te hace estar intranquilo, te hace estar pensando que sí, que era la opción del mundo, que era la opción que debía hacer, pero no te da esa paz. Eso no viene de Dios. No hay que siempre analizar que esas opciones vienen del príncipe de este mundo, porque muchas veces somos nosotros, equivocadamente, los que tomamos esas opciones, los que nos dejamos llevar por esas pasiones, los que nos dejamos llevar por esa subsistencia, que generalmente va llevada siempre por una opción de dinero, de ganancia para nosotros, para nuestras familias, de ganancia de poseer cosas materiales, porque en vez de llenar nuestra vida de cosas que nos van a dar una verdadera paz, decidimos llenar nuestra vida de cosas materiales, que sí, que nos aportan cosas materiales, cosas humanas, pero que nos alejan de Dios. Puedo compartir con vosotros, hermano, mi experiencia. Yo tenía esas cosas materiales, tenía esa vida con no muchos sacrificios, en la que poseía una casa, poseía un coche, tenía un matrimonio, tenía unos hijos. Paso mi vida y seguí teniendo esa casa, ese matrimonio, esos hijos, esas posesiones. Y cuando te encuentras en esta situación, aunque sigues creyendo en Dios, sigues creyendo en nuestro Señor, ves la vida de una manera muy, muy tuya, cayendo principalmente en la vanagloria, en yo he hecho esto con todo mi esfuerzo, yo he caminado y yo soy el príncipe de mi casa, yo soy el que ha hecho una familia, el que ha construido esto, y bueno, pues te vas vanagloriando de todo eso que has hecho tú. Cierras la puerta de tu casa
echas tu cerradura, pones la televisión, ves todo lo que está pasando por el mundo, ves todo lo que está pasando alrededor tuyo, pero es como decir, bueno, qué horror, qué mal, cómo está todo, pero bueno, yo estoy bien, gracias a Dios, y bueno, pues tengo una buena mujer, tengo unos buenos hijos, tengo una buena casa, tengo un trabajo, como, ceno, duermo, desayuno, me levanto temprano para ir a trabajar, pero muchas veces se me olvida que el que me ha dado todo eso es el Señor. Entonces, pues, a todos nos pasa, llega una tribulación a tu vida que te descoloca todo eso. El Señor en su infinita sabiduría te muestra que no eres tan grande como te crees, que no es tan importante todo lo que esos malvados y esos pecadores y esa sociedad putrefacta te ha dicho que consideraras como bueno, es tan bueno. ¿Y por qué? Porque eso llega un día que por haber descuidado, no haber dado el 100% al que se lo tenías que dar, poner siempre por delante a nuestro Señor, el 100% a nuestro Señor, y luego el resto a lo que te rodea, te encuentras que ese príncipe que gobierna este mundo entra hasta la cocina de tu casa. Tú que pensabas que esa casa era segura, que esa casa era impenetrable, que el ponerte en la cruz para esas personas que te rodean era bastante para salvarte y para alcanzar esa felicidad, y empiezan a pasar cosas. En mi caso pues vino mi separación, vino mi alejamiento de lo que me daba una seguridad, vino el alejamiento de lo que me cargaba las pilas diariamente, por lo que luchaba, por lo que vivía, por lo que madrugaba, y todo eso se desmorona. Y cuando todo eso se desmorona, te planteas una vida distinta. Intentas por tu propia iniciativa cubrir esa falta, esos vacíos que han quedado en tu vida, y descubres que no eres tú el que lo tiene que hacer, porque primeramente no tienes el poder de hacerlo. Acudes a la iglesia, os hablo de mí, acudes a la casa del Padre y descubres que ahí está la verdadera paz. Cuando empiezas a buscar el rostro del Padre de una manera desesperada, empiezas a hacer intensamente una vida en Dios, a cumplir los sacramentos, pero no como los cumplías antes, sino como una medida de salvación desesperada en el Señor, y ruegas al Señor con desesperación, y ruegas al Señor no preguntándole por qué, sino para qué. ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres que haga desde hoy con mi vida? Y le entregas todos tus problemas, todo tu dolor, todas tus faltas, todas tus necesidades a Él, y lo pones a sus pies, pues descubres que empiezan a pasar cosas.
empiezan a pasar cosas a tu alrededor, cosas inexplicables. Él empieza a abrir puertas, Él empieza a abrir y a cerrar cosas que pensabas que eran imposibles cerrarse ni abrirse, y empiezas a ver la gloria de Dios. Cuando todo esto empieza a pasar, necesitas más de Dios, necesitas más de Él, necesitas esa búsqueda, necesitas permanecer con los ojos del alma abiertos, con los oídos abiertos, con todo tu ser abierto al Señor, y te abandonas a ti mismo porque descubres que no eres nada sin Él. Es una lucha interior, es una lucha, como se define muchas veces, de tribulación en el desierto, en una conversación íntima tuya con el Señor, pero es una conversación íntima con el Señor todos los días, en la que hay días mejores, hay días peores, hay días que te vuelve a susurrar el príncipe de este mundo a tu oído, cosas que lo único que te traen es inseguridad, miedo, dolor en los recuerdos, dolor en las personas que ya no están, dolor en ese mundo que se ha destruido. Pero por el otro lado, el Señor te va diciendo: no te preocupes, yo estoy contigo, no te preocupes, yo camino contigo, no tengas miedo, hijo mío. Y te notas abrazado por Él. Te notas abrazado por Él porque sientes ese amor de Cristo en ti. Sientes ese amor de Cristo en cada una de las cosas que antes no veías, y ahora al tener los ojos abiertos y los oídos abiertos, sí ves. Y lo único que descubres dentro de nuestra precariedad humana es que la alabanza a Dios es lo más importante. Darle gracias a Dios por concederte un día más, por concederte experimentar toda esa gloria que día a día, poco a poco, en pequeñas gotas, te va dando nuestro Señor. Esas pequeñas gotas, según sigues su camino, según buscas de Él, se transforman en una corriente, en un río poco caudaloso, que te va alimentando más, te va sanando, te va purificando a través del Santo Espíritu. Y cuanto peor estás, y más le pides, y más le ruegas, y más le alabas, esa corriente de gracia va aumentando en ti. Cuando miras atrás y ves el tiempo pasado, ese tiempo pasado deja de existir. El tiempo futuro ni te lo planteas, y lo único que haces es vivir el presente. Yo en mi presente tengo claro sobre todas las cosas que lo primero es Dios. Lo primero es Dios, porque es el único, aunque yo crea lo contrario, que puede ayudarme, que puede levantarme, que puede sustentarme, que sin Él mi vida no tendría sentido, que mi vida no sería nada, que mi vida sería pues como mi vida anterior, muy llena de todo lo material, pero tan vacía de Dios, que ahora mismo, pues, os digo la verdad, hermanos, no la cambiaría por lo que estoy sintiendo ahora, porque veo que no soy yo, porque veo que la gloria y el poder es de Él, porque veo que yo no he sido creado para
para complacerme a mí mismo, sino para alabar a Dios, para sentirme hijo de Dios, para dejarme llevar por Él. Y cuando me llegan los miedos, me llega la incertidumbre, interactúo con la gente, y más en los tiempos que vivimos, y me encuentro con esos pecadores, me encuentro con esos necios, me encuentro con esa parte de nuestra sociedad que está imbuida en esos dolores y en esas tribulaciones. No me dan respuestas que no me llenan. Entonces, a través de la oración, a través del discernimiento, a través de la Santísima Iglesia, a través del cumplimiento de sus sacramentos, a través de esa amistad que se llega a crear con el Señor, descubro que el Señor es mi Dios, es mi Señor, es mi Maestro, pero también es mi amigo. Que el Señor en su infinita misericordia ha tenido a bien, cuando esa casa se derrumba, tenderme una mano, sacarme de los escombros en los que se había convertido mi casa, y mis relaciones personales con las personas que había compartido 24 años, y el Señor me rescata de esa ruina y me dice: hijo mío, levántate, te abraza, te sana, te quita todos los bloqueos que tienes, y cuanto mayor produce en ti, mayor gloria experimentas y mayor sanación experimentas. Notas que se van rompiendo cadenas, notas que se van rompiendo prejuicios, notas que se va rompiendo todo en ti, y como dice la canción del alfarero, tu vasija se rompe, tu vasija vieja se rompe, y el Señor empieza a hacer de ti una vasija nueva. Ya no te importa su forma, ya no te importa cómo vas a ser como vasija, si no sabes que el Señor en su infinita bondad y en su infinito amor hacia ti te va a hacer una vasija bella, va a hacer en ti que ames a Dios sobre todas las cosas, te va a entregar ese agua viva que primero te va a fortalecer, pero te va a pedir que en ese agua viva que Él te entrega, lo que te sobre se lo entregues al hermano, que ayudes al hermano, que adviertas a los hermanos que viven en esa ceguedad en la que todo lo humano parece que es lo más importante, les adviertas que eso no es correcto. Esa mujer que vive sometida por un hombre, según las reglas de ese hombre, según lo que piensa ese hombre, en todos sus niveles, llegando incluso a la vejación, a la manipulación, a la agresividad. Eso no es vivir en Dios. Y al contrario, ese hombre que vive con una mujer y esa mujer le anula, le hace convertirse en un cero a la izquierda, le hace anularse como ser humano, le hace irse al rincón y caer en una depresión. No es vivir en el Señor. Aquí había que ver mucho
el tema sobre todo de los matrimonios católicos, ahí no me quiero meter porque es un tema muy delicado. Yo también lo estoy viviendo. Pero os digo una cosa, hermanos. Dice la Biblia lo que Dios que no lo separe el hombre. Estoy totalmente de acuerdo. Tenemos un Dios que nos une a través de un poderoso sacramento que es el matrimonio. Y esto es una opinión personal. Cada uno tenemos una opinión y yo quiero expresar mi opinión. Cuando todo está destruido, cuando todo está arrasado, cuando el mal ha consolidado su posición dentro de tu matrimonio, ha desplegado sus huestes malignas dentro de tu matrimonio, hay que pedir socorro a Dios. Porque si no, hermanos, el Señor no podrá hacer nada, no podrá salvarte, no podrá sacarte de esos escombros en los que se te ha convertido tu vida. Por supuesto que el Señor puede sanar. Por supuesto que el Señor puede restaurar. Por supuesto que el Señor puede hacer milagros. Puede hacer milagros que no podemos llegar a imaginar. Pero también el Señor lo que quiere para nosotros es que seamos felices, que vivamos felices, que dependamos únicamente de su amor, no de mendigar amor. No mendiguéis amor, hermanos y hermanas. Mendigar amor es tan triste cuando todos somos hijos de Dios. Mendigar amor a un ser humano es tan triste y duele tanto que no caigáis en eso. Eso no es ponerse en la cruz. Eso se llama mendigar amor. Y mendigar amor de un ser humano, tanto sea un hombre o una mujer, intentar disculpar a esa persona cuando esa persona lo único que le preocupa es el yo. Es, como dice el Salmo, estar mezclado en grupos de necios y tomar asiento todos los días con un necio o con una necia que se ha convertido en algo tan distinto a lo que tú te uniste con ella o con él, que el Señor te dice: no, esto no puede seguir así, esto no puede seguir así. El Señor no quiere que vivas en la amargura, el Señor no quiere que caigas en esa amargura, el Señor no quiere que caigas en depresión, el Señor quiere que cargues con tu cruz, y tu cruz es tuya, y todos debemos cargar con nuestra cruz, pero no te pide que cargues con tu cruz y con la de los demás. Si en esa unión no existe Dios, solo existen las tinieblas, solo existe el demonio, con su agresividad, con su ira, con su egoísmo, con su dolor, con susurrarte continuamente violencia, reproches, tristezas. Es mejor que le pidáis ayuda a Cristo. Y Él, de una manera o de otra, partirá la mantequilla. Esa mantequilla que es vuestra vida, ¿no?, en común con esa otra persona. Y misteriosamente, como una mantequilla tierna y un cuchillo muy afilado, cortas esa capa perfecta de mantequilla, producirá el milagro. Producirá el milagro, o bien
de que todo eso cambie, o que bien, que todo eso se acabe rompiendo. ¿Cómo se consigue esto? A través de la fe, hermanos, hermanas, a través de la fe, a través de la oración, del total abandono a Él. Un consejo que os quiero dar a todos los que estéis viviendo esta situación o la hayáis vivido es acercaros a Dios, acercaros a la casa de Dios, acercaros a los sacramentos, acercaros principalmente a un sacerdote, comentarle lo que está pasando en vuestra vida. Siempre tenemos culpas, nadie somos santos. Acercaros al sacramento de la confesión, preparar una buena confesión de corazón con el Señor, confesarle al Señor vuestros pecados, vaciad ese carro que va cargado hasta las trancas de dolor, de reproches, de pecados, y entregárselos al Señor. Llenaros de su cuerpo y de su sangre en la Santa Comunión. Coger fuerzas en la Santa Comunión. Os dará las fuerzas que necesitáis para esa lucha. Y sobre todo, acercaros al Señor para que os restaure, para que os indique no por qué, sino para qué. ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres hacer en mi vida? ¿Dónde quieres que yo vaya? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor sutilmente irá hablando en vuestros corazones, irá hablando en vuestra alma y os irá restaurando. Yo lo digo porque yo lo he vivido y continúo viviéndolo. El Señor está haciendo en mí cosas tan grandes. Me está dando todos los días respuestas, me está entregando todos los días bendiciones que, como hombre miserable que soy, de todas las bendiciones que me da el Señor, a lo mejor veo una, dos, o no veo ninguna, pero sé que Él está haciendo una obra grande, porque nuestro Señor es grande, grande, y no ponerle un hasta aquí, porque el Señor puede con todo, el Señor puede hacer milagros, el Señor es tan grande. Nuestro Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin, es poderoso, y como poderoso que es, puede hacer cualquier cosa, cualquier cosa. Confiad en sus tiempos. Él tiene sus tiempos y nosotros los nuestros. Él tiene sus momentos y nosotros los nuestros. No os enfadéis con el Señor, porque vuestros tiempos no sean los suyos, sino tener una absoluta confianza que Él lo único que quiere de vosotros es regalaros amor, daros amor, daros ese abrazo del Padre cuando lo necesitéis, abrir esa puerta cuando deba de ser abierta, cerrar otra puerta cuando tiene que ser cerrada, porque nosotros, aunque pensemos en el ya, Él tiene sus tiempos, y sus tiempos siempre son por algo, y ese algo sois vosotros, y el amor que siente por vosotros. Entonces, quería compartir con vosotros estos pequeños pinceladas, porque no os dejan de ser pinceladas en un cuadro tan grande como es la vida en Dios. Apenas pongo 2 trazos, 3 trazos, pero espero que a los que estéis viviendo esta situación, a los que estéis viviendo en este desasosiego, en esta soledad, os valga de algo. Hermanos, hermanas, no estáis solos. Tenemos un Dios vivo que está con nosotros, que nos acompaña en todo momento, que nos cuida en todo momento, que nos ama con todo el peso del universo, porque Él es todo. Es un amor
que no podemos llegar a explicarnos, y son unas bendiciones que no podemos llegar a explicarnos, y es una infinita misericordia que no podemos llegar a explicar con nuestra mente humana, pero sí podemos sentir la gloria de Dios en nuestras vidas. Luchar, hermanos, con el Señor al lado, abandonaros a vosotros mismos y entregaros completamente al Señor en la oración, entregaros completamente al Señor en los sacramentos, en la Eucaristía, en la alabanza, y veréis cómo vuestra vida poco a poco irá cambiando. Y todos podremos dar gloria a Dios, y todos podemos decir: qué Dios tan grande tengo. Mi Señor, mi Dios, mi Maestro, mi amigo. Gracias, gracias, gracias por caminar todos los días conmigo. Gracias por sustentarme todos los días, Señor, porque sin ti no soy nada. Os dejo a todos una lectura de la Biblia, de Jeremías 3:1, que el Señor ha querido iluminarme con ella. Se trata sobre la conversión. Supongamos que se despide un marido a su mujer. Ella se va de su lado y pasa a ser de otro hombre. ¿Podrá volver a él? ¿No sería como una tierra manchada? Pues bien, tú que has fornicado con tantos amantes, ¿piensas volver a mí? Oráculo de Yahvé. Alza los ojos a los calveros y mira. ¿En dónde no fuiste gozada? A la vera de los caminos les esperaba sentada, como el árabe en el desierto. Así manchaste el país con tus fornicaciones y malicia. No hubo lloviznas de otoño, faltó la lluvia tardía, pero tú, prostituta descarada, no quisiste avergonzarte, y me sigues diciendo: Padre mío, amor mío, de mis años mozos, ¿tendrás rencor para siempre? ¿Lo guardarás hasta el fin? Así hablabas, pero hacías las maldades que podías. Convertiros, hermanos y hermanas, convertiros de corazón, con toda vuestra alma, con todo vuestro ser, a nuestro Señor. Olvidar el mundo, vivir en el mundo, porque en el mundo hay que vivir, pero sentiros hijos e hijas de Dios y vivir como hijos e hijas de Dios, pues todos y todas sois lo más maravilloso para el Señor, sois las perlas del Señor, el tesoro más preciado para Dios. Comportaros así, hermanos, y dadle gloria y alabanza, porque el poder y la gloria son de nuestro Señor, no nuestros. Espero haberos ayudado, hermanos, con esta reflexión. Os deseo a todos que paséis un buen día y que Dios os bendiga.